Un saludo compañeritos, mi nombre es Diego Hernández, estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo en noveno semestre en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En la materia de aprendizaje autónomo vamos a realizar una entrevista a un estudiante y a un profesor. El tema fundamental va a ser la educación a distancia, entonces vamos a ver. Hola muchachos, yo soy Diego Hernández, el profesor. Y ella es Susana, la estudiante. Listo muchachos, la primera pregunta. Como educador, Diego, ¿cómo definirías la educación a distancia? Y Susana, como estudiante, ¿cómo definirías la educación a distancia? La educación a distancia a nivel personal la definiría como un reto. Ese reto al final trae su recompensa. Hay que tener en cuenta que se debe esforzar mucho la persona, el estudiante, para lograr los objetivos finales. En este caso, el conocimiento pues, que se adquiere y una buena calificación. Bueno muchachos, mi opinión sobre la educación a distancia es un tema más bien positivo. Yo consideraría que es una herramienta bastante útil que nos sirve para manejar no solamente el tiempo, sino también los espacios desde los que podemos estudiar y avanzar y adelantar. Podemos utilizar los diferentes recursos que nos brindan las distintas instituciones educativas. En este caso estamos hablando de Uniminuto. Nos brinda muy buenos recursos educativos como revistas, libros. Son buenas oportunidades que tenemos para fortalecer esos conocimientos y poder transmitir una información y una educación adecuada a los estudiantes. Que es muy importante que al ser educación a distancia consta demasiado de un alto porcentaje de gran voluntad por parte de los estudiantes. ¿En qué aportamos nosotros los docentes a la educación de los estudiantes? En el tema de que los instruimos y los guiamos sobre cómo van a utilizar estas herramientas, qué es lo que deben hacer, cómo lo deben hacer y cómo lo deben entregar y en qué plazos. Lo más importante es que el estudiante aclare todas sus dudas en las tutorías que tenemos y que les brindamos y que sean muy comprometidos con el tema de las entregas. Excelente muchachos, muy bien. Ahora la segunda pregunta. Se me olvidó. Ahora sí, ¿qué beneficios has obtenido de la educación a distancia desde el rol de estudiante y desde el rol de profesor? Bueno, en los beneficios que considero es poder descubrir mis capacidades y ser más responsable. Entender que para estudiar depende única y exclusivamente de mí. Bueno, mi querido astronauta, lo más importante y de las mayores ventajas que tiene la educación a distancia es que todos podemos hacer uso independiente de nuestro tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en los ratos que tenga libre voy adelantando la preparación de las clases, voy adelantándome a las posibles preguntas que me puedan generar mis estudiantes, voy a ir generando nuevos recursos visuales y auditivos y de diferentes tipos de aprendizaje para que nuestros estudiantes se sientan más cómodos para aprender. Digamos que puedo tener más tiempo para aplicar lo que es fallo y error. Entonces también puedo disponer de mi propio tiempo, es decir que los tiempos de desplazamiento me los puedo ahorrar, no solamente yo como docente, sino también los estudiantes. Y en el momento en que llega la conexión para la tutoría, ya vamos a estar más preparados para continuar, digámoslo entre comillas, que con las clases, y cada uno de los integrantes de las clases lo va a poder hacer desde su punto, sea de trabajo o sea de vivienda, pero vamos a poder compartir unas tutorías más amenas donde todos nos pudimos retroalimentar de los recursos que nos provee la universidad. Y adicional a esto, las tutorías virtuales quedan grabadas, de modo de que nuestros estudiantes puedan repetirlas las veces que sean necesarias para poder aclarar sus dudas y tener mayor claridad sobre las actividades que deben entregar. Adicional a esto, si un estudiante no cuenta con el tiempo suficiente o necesario para conectarse a nuestras tutorías, queda el video. Y en ocasiones que no se pueda conectar, puede simplemente ver el video y revisar las tutorías y la información que se da en ellas. También es un gran beneficio que las tutorías se pueden ver de manera acelerada, o sea que una tutoría de 1 hora la pueden ver en media hora y pueden sacar la información necesaria.
Excelente, muchachos. Bueno, siguiente pregunta. ¿Consideras que la educación a distancia tiene resultados superiores o inferiores con relación a la educación magistral tradicional? Para mí es relativo. Los resultados, en este caso la calificación, son algo individual y depende única y exclusivamente de la persona y de su compromiso. Es pues como indiferente la modalidad de estudio, sea presencial o virtual, siempre el resultado final debe ser positivo. Pues yo considero que todo depende de la forma en que veamos las cosas. Por ejemplo, hay estudiantes que se cierran y dicen que necesitan tener el profesor todo el tiempo al lado para que les explique los temas, y hay otros estudiantes que les beneficia mucho y encuentran realmente y hacen uso positivo de estos beneficios de la educación a distancia. Personalmente considero que es una herramienta supremamente fundamental y supremamente útil, y el hecho de que les queden o de que queden las clases grabadas no solamente es un buen soporte tanto para el estudiante, sino para el profesor, poder, digamos, revisar las clases y ver en qué fallé, o ver qué fue lo mejor de la clase, o ver en dónde logré obtener mayor atención por parte de mis estudiantes. También sirve para la universidad para hacer una revisión. Entonces consideraría yo que todo depende de los distintos tipos de aprendizaje que tengan los estudiantes y de la oportunidad que se hayan dado para aprender a manejar mejor estos recursos. Excelente, listo. Siguiente pregunta. ¿Qué dificultades ha tenido con la educación a distancia, tanto profesor como estudiante? Yo pienso que más que una dificultad ha sido un reto para mí, ya que este cuatrimestre, que por cierto pues es el último de mi carrera, decidí emigrar de mi país y venirme a vivir a otro, con la autorización de continuar mis estudios desde la distancia. Y realmente el reto ha sido pues la diferencia de horario. Yo me encuentro en España, que son 7 horas de diferencia con Colombia, y la dificultad ha sido un poco la comunicación con los compañeros. Es un poco limitada y debe ser muy puntual, ya que pues la diferencia es enorme. Incluso algunas clases que he visto que son pues 100% virtuales, no me puedo conectar porque mientras allá apenas inicia la noche, digamos 7 de la noche, 8, acá ya es de madrugada, entonces se ha dificultado un poco más como los horarios. Dificultades no, más bien como el hecho de que algunos estudiantes hay que estar como más pendientes de ellos, algunos no se adaptan tan fácil a la modalidad a distancia. Entonces es más que todo como una oportunidad para instruir de una mayor manera a algunos estudiantes que de pronto no tienen tanta facilidad con algunas herramientas digitales. Porque el hecho es que todo es un proceso, tanto para estudiantes como docentes, adaptarnos a las diferentes plataformas, aprender el uso de ellas, dónde grabarlas, dónde administrarlas. Todo eso es un proceso y todos debemos aprenderlo. Entonces es más que todo como una oportunidad para aprender el uso de diferentes y nuevas herramientas. Muy bien, excelente. Me parecen súper positivos todos sus aportes y sus puntos de vista. Entonces, para concluir, vamos con la última pregunta. ¿Cómo calificaría usted su experiencia personal con la educación a distancia? Diego como profesor y Susana como estudiante. Yo calificaría esta experiencia de estudiar a distancia como algo muy positivo, ya que permite pues a las personas que nos encontramos fuera del país poder culminar nuestros estudios profesionales desde la distancia, y pues que no se nos frene como el sueño de ser profesionales o de parar nuestros estudios. Supremamente buena. Inicialmente, como lo decíamos antes, adaptarnos a cada herramienta nueva es complicado mientras aprendemos a manejarla, mientras aprendemos dónde se archiva todo, dónde encontramos los vínculos, dónde encontramos, no sé, las grabaciones, las herramientas, todo lo que podemos utilizar y sacar de cada herramienta digital. Es un proceso y al principio es difícil, como todo, pero ya cuando logramos aprender a manejarlas es una gran ventaja y la experiencia en general ha sido supremamente buena. Me parece que podemos dejar para los estudiantes un apoyo permanente, el cual ellos pueden estar revisando constantemente las clases y sacar de ahí la mejor información. Y para nosotros como docentes,
podemos retroalimentarnos y cada día estar en constante mejora. Bueno, compañeritos, esos fueron Diego y Susana desde sus puntos de vista de rol de profesor y rol de estudiante, compartiéndonos su experiencia con la educación a distancia. Encontramos que hay muchas cosas positivas y pensaría yo que todo es el uso que le demos a las diferentes herramientas, todo es la mentalidad y la disposición que le pongamos a las cosas. Entonces tengan un resto de feliz día y que Dios los bendiga.